Bienvenidos una vez más a MTech. Después de casi 18 años atrapado en el Xbox 360, Gears of War por fin se puede jugar nativamente en PC. Y lo más loco es que Microsoft no tuvo nada absolutamente que ver. Yo no sé por qué las personas no están hablando de esto ahora mismo y no le están prestando la importancia que de verdad debería tener. Un desarrollador conocido como Helios acaba de lanzar un port no oficial llamado Gears of War 2 Hollow. Y está tan completo que fácilmente pasaría por un port oficial. Hoy te enseño qué incluye, cómo se instala, cómo corre y te recomiendo verlo pronto porque nadie sabe cuánto tiempo va a estar disponible. Gears of War 2 salió en noviembre del 2008 y a diferencia del primer Gears que sí llegó a Windows en 2007, nunca recibió una versión oficial de PC. Ni Gears 2, ni Gears 3, ni Judgment. Toda esa parte de la saga sigue atrapada en las consolas de Xbox. Hasta ahora las opciones eran jugarlo en Xbox por retrocompatibilidad, por streaming o con el emulador de Xbox 360. Pero eso es diferente, es una versión adaptada para ejecutarse diferente. O sea, es directamente en Windows de forma nativa. Eso por lo que no es emulación. Y el timing es irónico, porque Microsoft anda promocionando Gears of War E-Day para PC, mientras un fan le ganó la carrera trayendo Gears of War 2 primero. Entonces, este port incluye una campaña completa de un jugador, todos los mapas del juego base, los mapas del DLC y hasta una campaña adicional Road to Ring. También tiene cooperativo vía Steam y viene con un instalador fácil de usar. No es de esos proyectos donde tienes que compilar las cosas o seguir 20 pasos en una wiki. Frente a la versión de Xbox 360 tenemos resoluciones modernas, un frame rate desbloqueado. Para que te quede una idea, del editor de DSO Gaming lo probó en una RTX 5090 y le corría 500 FPS en 4K nativo con todo al máximo y anti-aliasing por 4. O sea que esto va a correr bien aunque tú tengas una potato PC. En opciones gráficas tenemos Detail Mode, sombras y anti-aliasing y filtrado antiosópico. Hay más toggle para ambient occlusion, distortion, camera shake, bloom, profundidad de campo. Y recuerden que el original corría solamente a 30 FPS a 720p. Verlo fluido en una resolución moderna es otra experiencia completamente moderna. Ok, este desarrollador también hay otros ports como el de Mario 64, el Crash Racing, Duke Nukem. Ellos tienen un Discord donde yo te voy a dejar todos estos links en la descripción y te voy a dar los links directos a que puedas conseguir, a que puedas descargar el juego. Es bien sencilla la instalación. Yo la tengo aquí, la voy a abrir para que ustedes vean cómo funciona. Lo más brutal del juego es que también funciona con control. Funciona como era originalmente, pero también agregaron soporte completo a mouse, teclado. O sea que la versión de 360 obviamente es la versión de 360 que nunca tuvo. Ok, son dos archivitos. El setup que se baja de la página, les voy a dejar los links en la descripción. Y el grande que son 6 GB. Hay un slider de FOV para ajustar el campo de visión, súper útil en monitores ultra wide como el mío. Cuando lo conecto con la RTX que tengo externa de GPU. O si tú sientes que la cámara está demasiado pegada a Marcus, pues la puedes despegar. Y pues, como les diría, este es el tipo de proyecto que demuestra por qué la comunidad de PC es tan importante para la preservación de juegos. Sin proyectos como este, Gears 2, Gears 3 y Judgment seguirían encerrados en el hardware de casi 2 décadas. Y no es un caso aislado, la misma escena ha traído porno oficiales de Super Nintendo 64, Ocarina of Time, Sonic Unleashed, Silent Hill, y ya vienen de camino Donkey Kong 64 este verano y Mario Kart Wii en agosto. Ok, acuérdense, antes de instalar, hay aclaraciones importantes. Ahí me sale el launcher ya porque ya la tengo instalado. Déjame ver, no me sale el setup. Quería enseñarles cómo se instala, pero nada. Si tienes los dos archivitos, simplemente se te va a abrir un instalador cuando le des. Y en el instalador le das NES y él detecta automáticamente el zip que tenemos ahí. Acuérdense que esto no es un lanzamiento oficial de Microsoft, ni Xbox, ni de Coalition. Esto es un proyecto cario y como tal puede tener bugs. Vamos a darle aquí a play. Puede tener bugs, puede tener crashes, problemas de compatibilidad. Depende del equipo. Yo lo estuve usando y a mí no se me crashó. Al no ser oficial, este proyecto podría ser dado de baja en cualquier momento. Así que cuando veas este video, si los links ya no funcionan, esa es la razón. Descarga bajo tu propio criterio y utiliza únicamente las fuentes que yo te estoy mostrando, que son las que pues se reportó y se utilizó.
Y siempre analiza los archivos por si acaso. Nunca descargues esto de páginas random. La instalación, pues, bien sencilla, como les dije. Descarga y vamos. Se ejecuta, como pueden ver ya está corriendo. Déjenme encender el control por aquí. Aunque funciona también con teclado, vamos a usar el teclado. Ok, ¿ves? Aquí escogemos, también con este control, pero estoy usando el teclado ahora mismo. Aquí está el mouse. Nada, eso es descargarlo desde ModDB, que lo voy a dejar el link en la descripción. Aquí. Desde el link en la descripción. Lo ejecutamos. El instalador nos va a pedir el archivo, que lo va a detectar automáticamente si lo tienes en download, si lo tienes en otro lado, pues lo escoge. Nada. Y este es el método que confirmó DSO Gaming. Que lo instalaron así, todo funcionó. Como pueden ver aquí, pues vamos a correr la campaña. La vamos a correr en casual. Mira. Como pueden ver, funciona perfectamente. Los controles, mouse, teclado, cinemática, todo corre bien. Yo no lo he configurado, no le he subido gráficos ni nada, porque ahora mismo está conectado en la misma live. No hace falta, déjenme bajar un poco el volumen. Ahí lo quité. Voy a bajar un poquito el volumen, se me fue por ahí. Como pueden ver, todo funciona. Está en un handle PC, ustedes están viendo que está corriendo en el handle PC. Estoy buscando lo del audio. Vamos a seguir. Honestamente, sorprende que un proyecto hecho por la comunidad haya traído Gears of War 2 a PC antes que la propia Microsoft. Y en mejor estado que probablemente hubiéramos estado en el 2008. Ahora faltan Gears of War 3 y Judgment para tener la saga completa en una sola plataforma. Ahí está. Me pueden dejar en los comentarios cuál de esos dos deberían llegar primero. Y si quieres que pruebe este por a fondo en un handle con Windows, o sea, lo están viendo ahí, pero si quieren que lo pruebe a fondo, pues estoy dispuesto a probarlo. Les puedo prender la gráfica para que vean Voy a prendérsela rapidito. Ahí tienen la filita, aquí para que la puedan ver bien. Lo tenía detectando la RTS y parece que por eso no va a detectar, pero pues ahí pueden ver. Yo no sé ustedes, pero yo voy a jugarlo de principio a fin ahora en PC. Y nada, mi gente, como pueden ver, nos vemos en un próximo video. Por favor, suscríbanse, denle like a este comentario si les gusta este tipo de video. Y vamos a darle. Ahí les dejo un poquito. Y dejando que corra un poquito para que vean. Oh, tengo el control conectado. Como pueden ver, es totalmente jugable. Es el juego. Empecé, nada de tirones. Funciona brutal en la Xbox Rogue Ally. Como pueden ver ahí en la esquinita, está corriendo sin tarjeta externa. Está corriendo todo directo en la live. Y de hecho, ustedes lo están viendo así, pero si se fijan en la pantalla pequeñita, se ve mejor. Yo lo estoy streameando a través de un programita llamado Rosdesk para enseñarles. Pero no tengo la capturadora puesta, que también está, se supone que tenga un impacto gráfico, pero yo lo veo lo más bien. Funciona excelente. Nada, les voy a dejar los links en la descripción. También pueden pasar por el Telegram si necesitan ayuda. Y nada, nos vemos en un próximo video. Que sigan bien. Real, mi PC dando errores va fatal. La IA me dijo, oye, apunta bien. Si quieres arreglarlo, mentí que es el man stem de que emulador.